En la estrecha llanura de Maratón, en el este de Grecia, se libra una batalla que cambiará el curso de la civilización occidental. En un bando, el ejército del Imperio Persa, la fuerza de combate más poderosa del mundo. En el otro, el ejército de Atenas, con la mitad de hombres, liderado por el famoso general griego Milcíades. Es una batalla de brillantez táctica frente a enormes obstáculos. Una batalla por el futuro de Grecia y la supremacía del mundo durante la antigüedad. Dos civilizaciones están a punto de chocar. Oriente contra Occidente, en la llanura de Maratón. Batallas legendarias, Maratón y las Termópilas. La muerte llega rápidamente. Durante 6 días, el ataque brutal de un invasor sin rostro tiñe el suelo de sangre. Los que no son aniquilados son esclavizados. El agresor es la infantería pesada del poderoso Imperio Persa. Les llaman los Inmortales. Las víctimas son los habitantes de la isla de Eubea, en la ciudad griega de Eritrea. 600 barcos de guerra persas habían cruzado el mar Egeo, arrasando las islas griegas que encontraban a su paso. Pero Eubea no es su destino final. Se dirigen a Atenas. Su objetivo, destruirla por completo. Recorrieron el Mediterráneo oriental saltando de isla en isla durante su campaña, algo muy parecido a lo que los Estados Unidos hicieron en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron invadiendo islas pequeñas y convirtiéndolas en bases logísticas para lograr una posición desde la que poder atacar a Atenas. Nada detiene a la máquina de guerra persa. Desde Eritrea se dirigen a Atenas. Los persas pueden merendarse cualquier ciudad del tamaño de Atenas. Están tan seguros de su éxito que van cargando sus barcos con mármol para poder construir un monumento de la victoria cuando hayan reducido a Atenas a cenizas. El Imperio Persa es enorme. Sus fronteras se extienden desde el río Indo, en la India, hasta el río Nilo, en Egipto. Persia era el mayor imperio que la historia había conocido, no solo en términos geográficos, sino también demográficos, millones de personas. Y era una de las culturas más avanzadas en materias como arquitectura, escritura, diseño. Era un imperio multinacional. El imperio persa integraba más nacionalidades y religiones de las que hubiesen existido antes en cualquier otro imperio. Por el contrario, Atenas es solo una más entre las heterogéneas ciudades-estado griegas. La Grecia actual, en aquella época, no era una nación, sino numerosas ciudades-estado. Desde Macedonia en el norte hasta Atenas, Corinto o Esparta. Todos esos estados cuyos nombres van apareciendo en la historia. Cada ciudad-estado era una sociedad independiente, tenía sus propias tierras, su propio ejército. Pero a bordo de su buque de guerra, el comandante Persarati solo tiene en mente una de esas ciudades-estado, Atenas. Está tan seguro de que logrará destruir esa histórica ciudad que su única preocupación es cómo va a destruirla. Una posibilidad es atacar Atenas directamente desde el mar, pero es un poco complicado. Atenas está amurallada y un asalto anfibio desde el mar frente al enemigo es una opción arriesgada. Por tanto, decide no atacar Atenas de frente, sino buscar un lugar a unos 40 kilómetros de distancia de la ciudad, desembarcar allí y considerar un par de posibilidades. O el ejército griego responde y sale a su encuentro, o desembarca, reúne a su ejército y simplemente marcha hacia Atenas por tierra. Entre esas dos opciones, una campaña terrestre o un desembarco anfibio, optó por la campaña terrestre. Datis dirige su flota de 600 barcos hasta situarse a unos 42 kilómetros de Atenas, en Maratón.
Sus barcos echan amarras en la bahía de Maratón y desembarcan en la playa de Chinias. A continuación, los persas acampan en la parte nordeste de la llanura junto al gran pantano. El ejército persa está a punto de caer sobre Atenas. Los atenienses saben que rendirse no es una opción, pero no se ponen de acuerdo sobre cómo deben prepararse. ¿Deberían hacerse fuertes tras los muros de la ciudad o salir al encuentro de los persas para luchar? Algunos atenienses creen que una batalla en campo abierto contra los persas es un suicidio. Pero un ateniense no está de acuerdo. Su nombre es Milcíades y tiene algo personal contra los persas. Milcíades es un personaje muy interesante, pertenece a una influyente familia ateniense, y cuando tiene unos 35 años se hace cargo de una colonia griega en Jonia, en la frontera del Imperio Persa. Gobierna como un tirano, por lo que es muy poco apreciado en Atenas. A finales del siglo VI a.C., el territorio de Milcíades en la península de Helesponto es absorbido por la expansión del Imperio Persa. Es obligado a hacer el servicio militar. Ahora blande una espada persa y debe luchar junto a sus conquistadores. Los persas pronto se expanden hacia el norte, cruzan el río Danubio e invaden Estitia, situada entre lo que hoy serían Europa del Este y Asia. Milcíades era el encargado de custodiar los puentes sobre el Danubio a los que el ejército persa había llegado para entrar en Estitia y continuar la campaña. Después de 3 largos años en Estitia, Milcíades decidió que ya había tenido suficiente. Milcíades nunca había tenido mucho aprecio por los persas e intentó que otros generales griegos acordasen quemar los puentes después de que Darío y su ejército los cruzasen para que muriesen de hambre o los matasen los escitas. Aquellos generales griegos no aceptaron su propuesta, pero los servicios de inteligencia de los persas se enteraron de la idea de Milcíades y, como podemos imaginar, aquello no les hizo demasiada gracia. Milcíades huye a Atenas, pero allí tampoco es bienvenido. Los atenienses aún recuerdan a Milcíades como un tirano y lo encarcelan a la primera oportunidad. 3 años después de su llegada a Atenas, Milcíades se enfrenta a la pena de muerte por tiranía, pero guarda un as en la manga. Sabe qué planean los persas. Y los persas se dirigen hacia Atenas para destruirla. Los atenienses no solo perdonan la vida a Milcíades, además lo nombran general. Pero Milcíades tiene que plantearse qué destino es peor, la ejecución o ser destrozado por los guerreros persas. Milcíades decide hacer frente a las armas de los persas y, en lugar de esconderse tras las murallas de Atenas, escoge enfrentarse a los persas en el campo de batalla. Pero la decisión final sobre si ha de combatir no depende de él. La democracia ateniense también rige en su ejército. Y cuando surge la discusión sobre qué hacer en Maratón, la decisión depende de un consejo formado por 10 generales. Atacar o retirarse y tratar de conseguir ayuda de otras ciudades-estado griegas. El resultado de la votación es un empate. El voto decisivo corresponde a un hombre llamado Calímaco. Es el polemarca, un puesto simbólico del ejército ateniense. Milcíades explica apasionadamente a Calímaco: de ti depende que Atenas sea condenada a la esclavitud o se convierta en el mayor de todos los estados griegos. Si no luchamos, la democracia se resquebrajará y nos convertiremos en una presa fácil para los persas. Y convence a Calímaco, que vota a favor del ataque. Milcíades consigue su guerra. Dirige a todo el ejército ateniense, unos 10.000 hombres, 42 kilómetros hacia el este, hacia la llanura de Maratón. Milcíades parece tenerlo todo en contra. El ejército persa es colosal. 2 veces mayor que el ateniense. 20.000 soldados de infantería, 3.000 arqueros, 2.000 soldados de caballería.
Milcíades analiza la situación y percibe de inmediato su inferioridad numérica. Y no solo son superados en números, sino también en armamento si consideramos los contingentes de arqueros y soldados de caballería. Incluso si logran frenar a la infantería persa, los atenienses no tienen forma de contrarrestar su caballería. Su inferioridad es enorme. La